Y estamos acá. No sé qué hice. Ahora sí. Ya. Entonces, la pregunta uno nos dice, bueno, este ejercicio, el primero es como ver más o menos la noción de entropía. Eh, Esto igual es un ejercicio que o sea, un tipo de ejercicio que se ha preguntado igual varias veces. Y este ejercicio es como, o sea, como la esencia de este ejercicio es bastante común que se pregunte cuando se habla de entropía. Ya, así que, entonces, el primero nos dice, un mol de gas ideal es sometido a una compresión isotérmica dentro de un cilindro pistón desde los 20 megapascales a 1 megapascal. El proceso se lleva a cabo a una temperatura de 398,15 Kelvin. Entonces me preguntan, calcular el cambio de entropía de un proceso reversible y luego calcular el cambio de entropía considerando que es un proceso irreversible. Entonces, la primera vez, ¿cómo calculamos un cambio de entropía? Me dice, ¿cómo calculamos la entropía? ¿Alguien? ¿No? Es la integral de Q partido en T. Claro. Entonces, tenemos eh, que la diferencial de entropía del sistema va a ser igual al diferencial del calor del sistema dividido en T. También hay que acordarse de que el segundo principio de la termodinámica nos dice que eh, delta S del universo es mayor o igual a cero. Esto es bastante importante, ya que nos dice que cuando es mayor a cero, estamos en un proceso irreversible. Y cuando es igual a cero, estamos en un proceso reversible. Esto nunca puede ser negativo. Si es negativo, no tiene sentido. O algo malo ahí. Entonces, los problemas de entropía se basan en encontrar alguna fórmula con que se pueda determinar el calor del sistema. Ya porque si encontramos algo para el Q, podemos integrar y sabemos el delta S del sistema. Entonces, vamos a la primera parte, que es proceso reversible. Y aquí vamos a tener que el diferencial de... nada. Entonces, bueno, como les dije, hay que encontrar una fórmula para el calor. Entonces vamos a plantear la primera ley para este sistema. Y aquí tenemos un sistema que es un cilindro pistón que sufre una compresión isotérmica. ¿Ya? Entonces sabemos que a este tipo de sistemas podemos aplicar la primera ley. Entonces va a tener du va a ser igual a dq más el del trabajo. Si recuerdan, para proceso isotérmico y de gas ideal, la variación de energía interna es cero.
de que esto es CB por delta T, para gas ideal. Por lo tanto, nos va a quedar el de Q a menos dW, pero dW es menos P por dP, que es la integral de trabajo que es menos P por dB. Entonces esto nos va a quedar P por dB. ¿Ya? Y luego la integral de esto nos quedaba el logaritmo porque estábamos integrando en un proceso reversible donde reemplazábamos la presión como nRT partido en P. No, en nRT partido en B. Entonces nos queda que el Q va a ser igual a nRT logaritmo de B2 partido en B1. Ya, pero nosotros tenemos valores de presiones que nos dicen que la presión 1, 20 megapascal, y la presión 2 es 1 megapascal. Entonces tenemos dos opciones, calcular el volumen o trabajar todo en presión. Lo voy a dejar en presión. Entonces, nRT logaritmo de P1 partido en P2. Estamos ahí. Pues ahora nos vamos a la ecuación de arriba del ds del sistema. Entonces tenemos que, bueno, ya integramos el de Q. Así que nos va a quedar que el delta S del sistema va a ser igual a n RT logaritmo de B2 partido en B1 dividido en la temperatura. A esto podrían haberlo hecho integrando ahora, y no antes. Ahora han llegado a lo mismo. Debe ser sistema nRT partido en P logaritmo por dB, y esto lo dividen por la temperatura. Entonces, aquí integran esto. Integran de S1 a S2 y de B1 a B2. Entonces le da un delta S del sistema y el logaritmo. Ya, pero aquí, Disculpa, dime. ¿no dijiste que íbamos a usar las presiones? Sí, eso mismo iba a decir. Que aquí vamos a cambiar esto, que es P1 partido en P2. Entonces, N es 1, que nos dicen que es un mol, por R, la temperatura se simplifica, y por el logaritmo de P1, que es 20, y P2, 1 megapascal. Entonces el delta S del sistema nos da 24,9 Joule Kelvin. Ya, estas son las unidades de entropía. Unidad de entropía es energía dividido en temperatura. Ya, esta es la unidad base. Ya lo otro va a depender si estamos en una entropía molar, va a haber aquí por mole. Si por molar, va a ser por mole. O sea, nada que ver. Esa es molar. Si fuera másica, aquí en masa o kilo. No sé, ahí dependiendo de la unidad, pero esta es la base, energía dividida en temperatura. Entonces ya tenemos el delta del sistema. Ya, pero nosotros, bueno, no nos dicen exactamente qué es lo que hay que calcular, porque nos dicen el cambio de entropía. Pero a lo que se refiere es que hay que calcular el delta S del universo. Entonces, nuestro delta, bueno, y las componentes del delta S del universo. Porque si el proceso es reversible decimos que es cero y no hay nada que calcular. Pero no es la idea del ejercicio. Entonces el delta S del universo es igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Alrededores. Entonces acabamos de calcular este, y nos dio 24,9. Este delta S del universo es igual a 0 porque estamos en un proceso reversible. Aquí, no sé qué escribir. Reversible.
Y por consecuencia, este tiene que ser el mismo del delta del sistema, pero con signo negativo. Menos 24,9 Joule Kelvin. Ya, entonces aquí tenemos los tres. Delta es el universo, delta es el sistema y delta es el alrededor. ¿Tienen alguna duda con esta parte? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo habías pasado de volumen a presión adentro del logaritmo? ¿Por qué hiciste ese cambio? Ya. Hice ese cambio porque nos daban que vamos a verlo. Nos dicen que el enunciado es, mira, un molde de gas ideal sometido a una compresión isotérmica dentro de un cilindro pistón, bla, bla, desde los 20 megapascal a 1 megapascal. Entonces, nos está dando la presión inicial y la presión final. Hice el cambio porque para no calcular el volumen, pero yo podría haber calculado el volumen y aplicar este logaritmo. Y ese cambio se hace así, que tienes logaritmo de V2, que es P, es por la cuestión de gases ideales. Ahí está. ¿Ya? Entonces, V2 es N por R por T2 partido en P2 dividido en R por T1 dividido en P1. Ah, ya, comprendo lo que hiciste. Sí, pues entonces, como estamos en un sistema cerrado, los moles son iguales, el R también, es isotérmico, y me queda P1 dividido en P2. Ya. Así que ahora vamos para la segunda parte. Disculpa, me Dime, quedó una duda. ¿Por qué habías escrito esas integrales? esta de acá, Sí, esas. ya, porque la fórmula es, tengo acá arriba, la fórmula es un diferencial del S del sistema igual a un diferencial del Q del sistema. Entonces, lo que se hace aquí técnicamente es integrar. Pero yo aquí al principio, aquí llegué y integré el calor. Pero lo que se hace técnicamente es anotar el calor como diferencial y luego integrar toda esta expresión. Pero se llega a lo mismo. Entonces, si fijáis aquí, acá. Aquí yo puse delta S del sistema en vez de un diferencial del S del sistema. Y aquí el Q ya lo dejé como integrado. Entonces aquí anoté que era lo mismo del partido de acá. Si partes de acá, llega ya a lo de arriba. Integrando en estos límites de integración. Gracias. Ya, bueno. Ya, entonces, nos vamos para un proceso irreversible. Ya. Aquí, no sé si se acuerdan, cuando vieron trabajo en cilindros pistón, por ejemplo, cuando comparaban el trabajo reversible con el irreversible para el mismo sistema, y les daba que el trabajo que del gas era el mismo para los dos casos. Solo que cambiaba el trabajo de la fuerza externa, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Aquí pasa lo mismo. Muy bien. El delta S del universo, o sea, del universo, no hay que ver. El delta S del sistema va a ser igual ¿cuánto era? 24,9 Joule Kelvin. Independiente si es reversible o irreversible. Lo que va a cambiar es el delta S de los alrededores. A ese no puede ser el mismo porque si no va a dar cero. Y no puede dar cero, tiene que dar mayor a cero. O sea, de hecho, por lo menos, por lo tanto, tiene que dar mayor. Mayor, mayor que 24,9. Menos 24,9.
Entonces, estamos bien con el primero. ¿Cómo calculamos el de los alrededores? Aplicamos la misma fórmula, pero ahora para los alrededores. Entonces vamos a ver un diferencial de S de los alrededores, un diferencial de Q de los alrededores, dividido en la temperatura. Pero como esta fórmula está descrita para el sistema, cuando nosotros nos centramos en los alrededores, ponemos un signo negativo. ¿Ya? Y ahora calculamos, buscamos lo mismo, el Q, integramos, y luego hacemos la suma para el delta S del universo. Entonces, nuevamente, de la primera ley, ya sabemos que la variación de energía interna es 0. Entonces, dQ va a ser igual al dW, igual a un P por dV. Que esta era la presión externa, o la presión final. ¿Ya? Entonces, lo vamos a anotar aquí arriba, ds de los alrededores, menos presión externa por dV, partido de la temperatura. Entonces aquí de nuevo integramos de S1 a S2 y de B1 a B2. Y nos da delta S de los alrededores igual a menos la presión externa por B2 menos B1 dividido en la temperatura. Ya. Aquí lo mismo. Voy a reemplazar por el volumen, o sea, reemplazar el volumen por la presión. Nos da la temperatura y nos da la presión, así que podemos calcular el volumen, pero para ahorrarnos este paso, voy a cambiar por presión. Entonces, esto nos va a quedar menos la presión externa por nRT partido en T con 1 partido en P2 menos 1 partido en P1. Cristian, Dime. una pregunta. ¿No te quedaría menos dW? ¿DQ igual a menos dW? De Q igual a menos... ¿Acá arriba? ¿Sí? No, da negativo porque se simplifica o sea, da negativo, da positivo. Se lo anoté aquí. Bueno, no lo anoté. Ya, pero la cosa es que hay. Es así. Du es igual a dQ más dW. Este es 0. Entonces aquí queda dQ igual a menos dW. Bueno, ya, Sí, pues ya te eso entiendo. digo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí. Y Estaba ahí te ahí yo quedaría la recién. presión externa positiva, ¿o no? Sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Que está obvia el tiro el signo negativo por la ecuación del trabajo. Pero sí, está bien. La cosa es que quiere aplicarlo en la ecuación de la entropía, vuelve el signo negativo, pero es porque estamos aquí centrándonos en los alrededores, que es este signo negativo de acá. Ah, ya. Viene del menos de Q. Ya. Vale, Sí, gracias. sí. Ya, entonces, aquí hay que hacer el mismo cálculo. B2 es nRT partido en P, P2, y B1 nRT partido en P1. Entonces, se simplifica las temperaturas. Y la presión externa es la presión final, que era 1 megapascal. Entonces, esto nos da menos 7,9 Joule Kelvin. Entonces, si se fijan, da mayor. Mayor que el delta S de los alrededores que daba en un proceso reversible. Y finalmente, el delta S del universo va a ser 24,9 menos 7,9 Joule Kelvin. Y eso da 17. Joule Kelvin. Entonces, nos da un delta S mayor a 0, que se condice con que es un proceso irreversible. Entonces estamos listos.
¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta respecto a este desarrollo? De la pregunta 1. No, nadie. Ya, entonces, vamos con la 2. Ya, este ejercicio era como para ver todo lo que es la ecuación. Entonces, la 2. Nos dicen, en una fábrica de metales los recursos energéticos disponibles son escasos para la producción. Es por esto que se busca optimizar cada proceso utilizando al máximo este recurso. La empresa desea saber cuál es el máximo trabajo que se puede obtener al poner en contacto térmico dos bloques de sólidos distintos para poder utilizar esta energía en otra parte del proceso. Tenemos una tonelada de grafito a 2000 Kelvin y otra de cuarzo a 847 Kelvin. Y nos preguntan el máximo trabajo que se obtiene al poner en contacto térmico estos dos sólidos. Y dice, considera la información de la tabla 8, bueno, pero en la tabla 9.2. Y nos dan los CP dependientes de la temperatura para el cuarzo y el grafito. Vamos. Vamos a dar esta tabla aquí. Va a servir. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos a este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Un tip? ¿Algo? Cuando nos dicen trabajo, o sea, ¿qué tipo de trabajo sería? Vendría siendo el trabajo que se relaciona a la diferencia de las temperaturas. Ya, porque dice que es el trabajo al poner en contacto térmico estos dos sólidos. Entonces, si uno pone en un contacto térmico un bloque caliente con un bloque frío, va a haber ahí un diferencial van a haber diferenciales o sea, gradientes de temperatura. A este trabajo se hace referencia. Ya nos dice Agustín dibujar primero lo que pasa. Ya, sí. Ya, pero o sea, claro, tenemos nuestro bloque. Ahora hice mucho. Nuestro bloque y nuestro otro bloque. Este es de 1 tonelada de grafito y está a 2000 Kelvin. Y este es 1 tonelada también, pero de cuarzo a 847 Kelvin. Por lo tanto, cuando estén en contacto térmico, este va a ceder calor, un Q1, y este va a absorber calor, ¿cierto? Que el bloque caliente se va a enfriar, mientras que el bloque frío se va a calentar. Ya, pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo hacemos para modelarlo, para encontrar el calor? ¿O qué ecuación del calor, o sea, qué ecuación del trabajo utilizarían como para este ejercicio? Por ejemplo, o dígame cómo calcularían el trabajo. ¿Qué se les ocurre?
no es algo tan así como, ¿cómo decirlo? Como tan rebuscado, por así decirlo. ¿Ni se le ocurre? Está muy peludo. Ya. Me dice el proceso reversible. ¿A qué te refieres con el del proceso reversible? ¿A utilizar la forma del trabajo de la que usamos recién, por ejemplo? Ya, no es algo tan, algo más sencillo. Más sencillo que eso. Fuerza por distancia. No, tampoco. Lo, a ver, si leen la pregunta, dice el, el máximo trabajo, bueno, aquí debería decir que se produce al poner en contacto térmico estos dos sólidos. Si leen esa pregunta, solo leen la pregunta, ¿qué pensarían de dónde viene ese trabajo? Del calor. ¿Sí? ¿Y ahí cómo lo expresaría en una ecuación? Aquí la clave de este ejercicio es que lo modelemos como, o sea, presentemos esto como si fuera una máquina, ya una máquina térmica. Para este caso lo vamos a considerar como una máquina de Carnot porque la máquina de Carnot es la máquina térmica ideal, que es la que tiene mayor rendimiento. ¿Ya? Entonces, esa es como la clave aquí del ejercicio. Que si lo modelamos como una máquina, vamos a tener aquí la máquina. Entonces, esta máquina que vamos a decir va a recibir, va a absorber calor del bloque caliente. Si se acuerdan de la máquina Carnot, hay un depósito caliente que entrega energía, después pasa por una compresor, una turbina, no me acuerdo. O sea, pero es uno de los dos equipos, y después pasa por un depósito frío, donde absorbe energía. Y después pasa por compresor turbina, bueno, uno de los dos, no me acuerdo cuál es el orden, y después vuelve para acá. Este es el esquema de una máquina de Carnot. Y la gracia de las máquinas térmicas es que producen trabajo. Ya, entonces, aquí está en una máquina, pero más simplificada. Por lo tanto, cuando absorba calor y se da calor hacia la tonelada de cuarzo, aquí va a generar trabajo. ¿Y cómo yo calculo ese trabajo? Como la diferencia. Q1 menos Q2. Pero ojo, Q1 tiene que ser positivo. Entonces la vamos a dejar en valor absoluto. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque el bloque de caliente está, o sea, nada que ver, la máquina está absorbiendo calor. Pero si yo le calculo el calor al bloque caliente, me va a dar negativo porque el bloque caliente lo está viendo como que está liberando calor. Y eso está malo. O sea, visto de la máquina, tiene que dar positivo. ¿Ya? Y del otro lado, si calculamos el calor para el cuarzo, como está absorbiendo calor, me va a dar positivo, entonces está bien el signo. Que lo voy a reemplazar en la máquina. Disculpa, Y no ahora, entendí por qué era absoluto. ¿cómo? No entendí el valor. Ya ven, ahora se va a entender mejor cuando reemplace el Q. El Q lo vamos a reemplazar, es la masa de grafito dividido en su peso molecular, nos va a dar los moles, por Cp de T. ¿Ya? Cp, que depende de la temperatura, por dt. Y esos Q1
menos Q2, que es la masa del cuarzo, dividido en el peso molecular por Cp, dependiente de la temperatura, por dT. Pero si se fijan aquí, este delta de temperatura va a ser de los 2000 Kelvin a una temperatura menor. Menor. ¿O no? Espérame, ¿cuánto da la temperatura? Sí, menor. Menor a ya supongamos a 1000 Kelvin. ¿Ya? Si hacen este delta, les va a quedar que el delta de temperatura es menos 1000 Kelvin. Por lo tanto, el Q les va a dar negativo. Y tiene sentido que dé negativo, porque si yo veo el sistema como mi tonelada de grafito, estoy aquí diciendo que el calor está siendo cedido por el bloque. Entonces tiene que ser negativo. Pero si ahora me enfoco en la máquina, el Q1 lo está recibiendo. Entonces yo no puedo poner el Q como negativo. Lo tengo que poner como positivo porque lo está recibiendo la máquina. Entonces por eso aquí se pone un signo negativo. Y ahí cumplo con el valor absoluto. La máquina, el círculo negro. La máquina de este círculo de aquí. Ah, ya, gracias. Y ahora si nos vamos para el otro, el CP, o sea, el delta T, ya también supongamos que es de los 1000 y llega a los 847. Entonces, esto da negativo. Si nos vamos aquí a la máquina, dice que está cediendo el calor. Entonces estamos, o sea, no nada que es, no me equivoqué, no. Esto da, el delta da positivo. Ahí sí, da positivo. Ya porque es de 1000 a... Espérame. No, me confundí. Esto está al revés. Sí, porque el bloque, si lo vemos desde el bloque de cuarzo, está recibiendo energía, entonces parte de los 847 y llega a los 1000. Entonces, esto me da un delta positivo. Y yo aquí lo tengo con un signo menos. Entonces, ahí sí tiene sentido con lo de la máquina. Porque Q2 lo está liberando. Entonces, tiene que ser negativo. Dije que llega a los 1000 Kelvin por poner un número. Pero no ese es el número al que llega. Era para ejemplificar. Porque esa temperatura la tenemos que calcular. De hecho, ese es el problema que nos falta aquí. Porque tenemos aquí un T1 y tenemos un T3 y este tienes un T2. Y este T2 es el que nos falta para calcular el trabajo. Porque si se fijan, la masa, peso molecular, lo tenemos. El Cp, que depende de la temperatura, lo tenemos. Pero este de T está desde T1 a T2. Entonces esto está desde T1 a T2. T1 lo tenemos, T2 no lo tenemos. Masa al cuarzo sí, peso molecular sí, el Cp sí. Y el de T, aquí es de T3, no, sería T2 a T3. Sí. Y T2 no lo tenemos, pero T3 sí. Entonces ese es el T2 que nos falta. Espérame, esto está al revés. Esto es T3 a T2. Ahí sí. Sí, tiene que ser el inicial, la temperatura del cuarzo, y el final, la temperatura a la que llega. Y ahora viene otro problema, que es cómo calculo T2. O sea, aquí
es lo que entra la definición de entropía. Y aquí viene nuestra... Vamos a decir que nuestro delta S del universo va a ser igual al delta S del cuarzo más el delta S del grafito. ¿Ya? Pero aquí el problema, o sea, no el problema. Bueno, sí, el problema es que el delta S del universo no tenemos cómo calcularlo. Pero sí el delta S del cuarzo y el delta S del grafito. Si eso lo podemos calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con la ecuación anterior, que vimos en la parte 1. Entonces, delta S del grafito va a ser igual a, bueno, lo vamos a anotar como ds del grafito, dq del grafito, dividido en la temperatura, y esto va a ser igual a la masa del grafito, dividido en su peso molecular, por el Cp, por la integral de Cp, porque es un Cp dependiente de la temperatura, y no olvidar Cp partido en R. No olvidar que esto se multiplica todo por R. Esencial eso, no se les puede pasar. Y aquí, los valores de B y D están multiplicados por 10 a la menos, o sea, 10 a la 3. Entonces yo cuando reemplace este valor, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Y aquí lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 5. Entonces nos va a quedar la integral de T1 a T2 del A, que era 1,771 más 0,771 por 10 a la menos 3, este es el B, por la temperatura, menos 0,867 por 10 a la menos 5, que este es el C, por la temperatura al cuadrado. No, esto quiero que está a la menos 2. Está es C por T a la menos 2. Y esto está en dt, y todo esto está dividido en T. Recuerden que es dq partido en T. Esa temperatura no se les puede pasar, porque va a cambiar harto la integral. Entonces tenemos nuestra primera expresión. Y aquí volvemos a tener de incógnita T2. Todos los demás valores las tenemos. Entonces ahora vamos a expresar lo mismo, pero para el grafito, no, para el cuarzo. Ya, y aquí solo voy a anotar la fórmula de allá, que va a ser la masa del cuarzo. Esto va por R, recuerden, por R, dividido en el peso molecular, por la integral de T3 a T2. En el Cp, dependiente de la temperatura, dividido en T por Tt. Ya, pero aquí reemplazan el Cp del cuarzo. Entonces aquí tenemos problema el T2. Entonces tenemos una ecuación para el delta S del grafito y tenemos una ecuación para el delta S del cuarzo. Entonces nuestro problema ahora es el delta S del universo. ¿Qué hacemos ahora? El Hin Dengui es este diagrama. Es la suposición que consideramos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Decir que el mayor trabajo posible tiene que ser reversible, ¿Ya? y ahí igualo el delta S del universo a cero. Muy bien. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué es cero? O sea, es reversible efectivamente, pero es porque nosotros dijimos como supuesto, aquí, que se modela como Carnot. Y Carnot es una máquina ideal, por lo tanto sus procesos van a ser reversibles.
Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Si no hubiéramos dicho que era igual a 0, ahí hubiera habido un problema porque no teníamos cómo despejar. Entonces tendríamos que haber hecho alguna otra suposición. Que bueno, lo correcto es decir que es una máquina de Carnot. ¿Ya? Entonces, aquí hay que sumar estos dos, igualar a 0 y despejarte 2. Y si hacen todo ese procedimiento de 2, le va a dar 1403,13 Kelvin. Entonces tenemos T2. Nos vamos arriba. Y reemplazamos acá T2. Y el trabajo nos da 4,34 por 10 a la 8 Joule. Y tenemos el trabajo. Ojo que estos Q no son los mismos que están acá abajo cuando los calculen. Porque aquí están divididos por la temperatura. ¿Ya? Y recuerden el signo menos. Se puede pasar. Entonces, bueno, eso se ve como si estuviera negativo, pero no es negativo. Es así. Se nos da un trabajo de 4,34 por 10 a la 8 Joule. Dice en el trabajo de nuestra máquina o el trabajo que se obtiene al poner en contacto térmico los dos bloques. Disculpa, sacaste T2 para hacer el trabajo, ¿cierto? O sea, ¿qué? ¿Cómo? El T2, Sí. Sí, T2, ¿cuánto había dado? 1403,13 Kelvin. Aquí arriba recuerden, tienen que hacer lo mismo con la integral. El CP, dependiendo de la temperatura, sí que tienen que integrar. Cristian, Bien. ¿por qué el trabajo lo igualaste al Q1 menos el Q2? No sé si será una propiedad de Carnot o algo. ¿Y por qué igualaste el Q a ese CP por delta T? Ya. El trabajo, yo lo anoté así, porque en la máquina, bueno, si se fija cómo yo modelé el problema como una máquina, el trabajo va a salir de aquí, po, que es la diferencia de los Q. Pero yo, ¿por qué dije esto? Porque el enunciado nos decía cuál era el trabajo que se obtenía al poner en contacto térmico los bloques. Entonces, lo que uno podría inferir ahí es que la diferencia de los Q va a ser el trabajo, pero eso es algo más que nada del ejercicio. No es que sea una fórmula como general, pero es una fórmula que aplica para este modelo que yo puse del ejercicio. Pero básicamente se funda en esto de aquí. Que entre Q1 sale Q2 y aquí va a salir un trabajo. En esto se funda esta ecuación. ¿Ya? Y el Q se reemplaza como CP por DT, porque el Q, ¿cómo explicar? El Q, a ver cómo lo explico. Básicamente aquí lo que estamos evaluando es como si evaluáramos la entalpía de nuestro problema. ¿Se acuerdan de cuando hacían balances de energía y despejaban el Q? Les quedaba que igual era Q por delta H. Y el delta H era igual a CP por DT. Ya, pero eso, ¿se acuerdan de eso, cierto? Que el delta H es Q CP por delta T. Sí, sí, sí Ya, ¿y se acuerdan de entiende. dónde viene esa fórmula? Cada balance de energía, ¿o no? ¿Por qué el delta H es CP de T? Porque estamos trabajando con gas ideales, no sé.
Ya que esa fórmula viene de cómo se expresa el Q. ¿Ya? No es que el H sea CP de T, es que el Q es CP de T. ¿Se acuerdan cómo se era? Espera, déjenme, ¿dónde lo tenía anotado? No, igual no por acá. Ustedes hacían un balance de la primera ley. ¿Dónde está anotada la ecuación? De aquí. Que du era igual a dq más dw. Si nosotros, ya, du, el del w lo pasamos por acá y lo reemplazamos por p por dv. Y esto lo igualamos al dq. Ya, esto de aquí es un delta h, que es igual a dq. ¿Ya? De aquí viene que el delta h igual a dq, pero aquí lo que se reemplaza es que el dq es igual a un cp de t. ¿Ya? Entonces, no confunden como esos términos, que el q es el cp de t. ¿Ya? Pero aquí es igual al delta h y se dice que la entalpía es cp de t, pero es porque viene de esta relación. Entonces, el q ustedes lo asocian a un cp de t. Por eso aquí en este ejercicio lo usamos como cp de t. Y bueno, igual también podrían haber dado como hint, o sea, usted haberlo visto como hint que dan valores del CP. Esa tiene que es la presión constante, que es CP. Cuando se calculaba para el CP, era volumen constante. Pero ojo con eso, porque igual se puede aplicar a otros procesos, ¿ya? Solo que viene de ahí. Pero igual es válido para otros procesos que no sean la presión constante. Pero es lo de dónde viene la ecuación. ¿Ya? Así usted el Q lo asocian a un CP de T. Para... no, eso. Sí queda claro. ¿Sí? ¿No? Y el M partido P... no, eso lo hago... No es para que estén moles, es para que no estén moles. Ya, porque si yo no multiplicara por M partido en PM, me iba a dar el trabajo molar. Y yo quería calcular el trabajo no molar. Entonces, si hubiera sacado esta parte y esta parte, esto me da ya el partido en mol. Ya, así que eso, estamos ahí. Recuerden el QCP por DT. ¿De dónde vienen esas relaciones? Es importante que se acuerden. Y ya, entonces nos falta... A este ejercicio igual yo lo he visto un par de veces. Que lo han preguntado, no el mismo obviamente, pero algo parecido. Y este de aquí, el 9.3, este sí que lo he visto varias veces. ¿Ya? Entonces nos dice, un inventor llega a ofrecerle una máquina para aprovechar gases calientes, asegura que utilizando 3.000 metros cúbicos de gases que están a 1.200 grados Celsius y 1,2 atmósferas, el trabajo que se obtiene de forma permanente en la máquina puede ser modelado como un cilindro pistón y que los gases dejan la máquina a presión atmosférica y 800 grados Celsius. Me preguntan, ¿es posible esta máquina? De no ser posible, justifico por qué.
dan SP del gas y la densidad del gas. Y aquí, de derecha nos dicen que es una máquina. Entonces no tenemos que hacer ningún supuesto. Entonces anotamos el mismo modelo delante. Hay un flujo aquí, un Q, sale otro, y aquí hay un trabajo. Este flujo era 3000 metros cúbicos por hora, 1200 grados Celsius, y está a 1,2 bar. Ya, dice 1,2 atmósfera, pero lo vamos a aproximar. Y el de acá está a 1 bar, bueno, dice 1 atmósfera, pero lo mismo. Y está a 800 grados Celsius. Cuando tengamos flujos y estamos relacionando con entropía, tenemos que sí o sí plantear un balance de entropía. ¿Ya? Porque el balance de entropía nos relaciona los flujos. Entonces, el balance de entropía es de S de T, la sumatoria de igual 1 hasta 2 de Q por S en I más Q partido en T más la entropía que genera. Ya. Este término hace referencia a la acumulación, a la entropía de las corrientes. Este es el Q, más que nada. Y esto es la entropía generada, como tal. Entonces aquí nosotros hacemos unos supuestos. Decimos inicialmente estado estacionario. Entonces, 0. Nuestro segundo supuesto, que es una máquina adiabática. Y esto nos da 0. Entonces al final nos queda que la entropía generada va a ser igual a Q1 por S1 más, no, mentira. Menos Q2 por S2. Y esto está a un signo negativo. ¿Ya? Entonces, hacemos el arreglo aquí. Recordad por balance de materia que Q1 va a ser igual a Q2. Va a ser un flujo por S2 menos S1. ¿Para qué planteo esta ecuación? Porque yo lo que quiero, lo que busco es calcular la entropía generada. Cuando yo calculo la entropía generada y la entropía generada me dé mayor o igual a 0, estamos bien, la máquina es posible. Si yo calculo la entropía generada me da menos o igual a 0, estamos mal, la máquina no es posible. ¿Ya? Así que este ejercicio se basa básicamente, sí, en calcular la entropía generada. Entonces nuestro problema aquí es este delta S2A1. ¿Ya? ¿Cómo calculamos este delta S2A1? Recurrimos a nuestra ecuación de la primera ley. Entonces, primera ley de U de Q más de W. Y aquí el de Q, el de U lo vamos a reemplazar por CB de T. Aquí no estamos en algo isotérmico. Si se fijan, cambian las temperaturas. 1200 a 800 grados Celsius. Entonces, CB por DT. Y el trabajo, lo mismo. Menos, más P por dB. Entonces tenemos nuestra ecuación para el dQ. ¿Y qué hacemos ahora? Nuestra ecuación de el delta S. Delta S es igual a dQ partido en T. Por lo tanto, el delta S 2A1 va a ser igual a
la integral de CB por DT dividido en T, recuerden el T, no se les puede olvidar, más la integral de P partido en T por dB. Gas ideal. Y esto estamos en gas ideal. Bueno, este también es gas ideal. Ya, pero estamos todos trabajando en gas ideal. Entonces nuestro delta S2A1, gas ideal, va a ser igual a un CB, logaritmo de T2 partido en T1, más R, logaritmo de B2 partido en B1. ¿Ya? Esto es RT, logaritmo de B2 partido en B1, pero está dividido en la temperatura. Así que se simplifican y queda R logaritmo de B2 partido en B1. Acá. CB no lo tenemos, pero nos dan un valor del CP. Así que lo podemos calcular. T2 lo tenemos, T1 lo tenemos, el R. Los volúmenes también hay que calcularlo. Lo vamos a calcular con la ecuación de gas ideal, ya que estamos trabajando todo aquí como gas ideal. Si los calcula, eso les da 0,089 y 0,102. Entonces, finalmente, vamos aquí a nuestra entropía generada, que era la ecuación que teníamos del balance, que era igual a Q por delta S de 2S a 1. Entonces, esto va a ser los 3000 metros cúbicos por hora. Ya, aquí hay un problema con unidades. Esto está en metro cúbico. Y si se fijan lo de acá adentro, la unidad de R es Joule partido en mol Kelvin. Entonces necesito que tener el flujo en mol. Y para eso nos dan la densidad del gas, que es 0,63. Entonces, 0,63 kilos por metro cúbico. 1000 gramos son 1 kilo. Y nos falta el peso molecular. No nos dan el peso molecular, pero podemos calcular el peso molecular. ¿Cómo lo calculamos? Ya que tenemos que es una máquina para aprovechar gases. Como es un gas, si recuerdan, la densidad de un gas para gases ideales es la presión por el peso molecular partido en RT. ¿Ya? Y aquí tienen, pueden hacerlo para la corriente de entrada o para la corriente de salida, ya que estamos asumiendo que la densidad es constante. Entonces aquí yo lo hice para la corriente de entrada y despejé el peso molecular y eso me da 0,0643 kilomol. Entonces multiplico por 0, espérame, esto no es kilomol, esto es mol. Ah, no, esto sí me da kilomol. Era esto lo que está de más. Ahí sí. Entonces esto lo divido 0,0643 kilomol. Y ahí sí. Metro cúbico, kilo, mol por hora. Y vamos a la expresión de adentro. El CB. El CB se relaciona con el CP de forma que es 29,3. Bueno, recordemos que el CP es 29,32 kilojoule. Ya está en kilojoule. Hay que pasarlo a joule. Por 10 a la 3, joule mol Kelvin más R. Y este es el valor del CB. Por el logaritmo de T2 partido en T1, eso no tiene unidades, más R logaritmo de B2 partido en B1. Eso tampoco tiene unidades, y el R tiene unidades de Joule partido en mol Kelvin.
Y estamos listos. Aquí falta un Kelvin. Entonces, si se fijan, esto va a tener 2 unidades de Joule partido mol Kelvin. Entonces, cuando multiplican acá, esto se va a ir con esto. Bueno, con todas las unidades de mol, que al final solo queda una. Entonces nos va a quedar que la entropía generada va a ser igual a menos 2,88 por 10 a la 7 Joule hora Kelvin. Por lo tanto, como la entropía generada es menor a 0, no es posible en la máquina. Ya nos dice que hay que justificar por qué no es posible en la máquina. Y básicamente esta es la justificación. Con esto no tiene nada más que decir. Esa es la justificación que basta y sobre. Y ese es el ejercicio. Voy a un poquito largo, pero finalmente se basaba en calcular la entropía general. Así es. ¿Alguna duda? De no ser posible, ¿cómo podríamos hacer que dé mayor que 0? O sea, ¿qué se podría cambiar? ¿Qué se podría cambiar? Estamos un segundo. Quiero calcular. Lo que se debería cambiar aquí, si no me equivoco, creo que era... Sí, era las temperaturas. Cosa de que las temperaturas me dé... Porque esto está dando, T2 partido entre 1 está dando menor a 1. Sí, menor a 1. Y eso el logaritmo lo hace que dé negativo. De la misma forma para el volumen. Entonces, estos dos términos de los logaritmos me están dando negativo. Se podría hacer, habría que variar la temperatura de las corrientes o variar otra condición para que varíe el volumen. Eso es lo que se podría hacer. Ya. Entonces, bueno, para este caso esa es lo que se podría hacer. Para otro caso habría que identificar como qué valores están dando negativo para poder como variar esa parte. ¿Tienen alguna otra duda? Ojo aquí, bueno, hice harto hincapié aquí, pero ojo con las unidades. Ya, se puede pasar, porque por ejemplo aquí si el R, o sea el CP no lo multiplicaban por 10 a la 3, igual cambia harto el resultado. Lo mismo que el flujo, po. Está en metros cúbicos, pero aquí está en mol. Entonces, importante esos cambios de unidades. Sí, eso. ¿Tiene alguna duda? ¿No?